Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos emprendedores. Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Aquí estamos una vez más en miércoles de capacitación. Me encuentro muy alegre, feliz y agradecido por todo. Espero que ustedes también se encuentren excelente, aún con esta pandemia que seguimos, que todavía no termina, pero pues ni hablar. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo vamos a hackear nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de que nos implantan desde que nacemos, desde que estamos muy chicos, y realmente pues terminamos creyendo, ¿no? Tiene mucho que ver con el elefante y es parte de lo que estaremos platicando el día de hoy. Cualquier duda, pregunta o cualquier cuestión, recuerden que siempre me encuentro a la orden y siempre estamos aquí para platicar de temas relevantes, ¿no? Que nos puedan ayudar en nuestro proceso como emprendedor, como empresario y como persona al final, porque pues hay que seguir invirtiendo tanto nuestro esfuerzo, tiempo y dinero para poder dar siempre lo mejor y todo el potencial que tenemos dentro, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es ser rebelde y hackea el sistema. Tenemos que hackear ese sistema. Inicio lo he hablado en algunas otras ocasiones, el sistema de creencias que nos inculcan pues nuestros padres desde que estamos muy pequeños, siempre desde que nacemos, ¿no? Ese periodo, esa transición desde que nacemos hasta los 7 años nos van a permitir tomar todas las experiencias que necesitamos en nuestra vida para subsistir todo lo que es el resto de nuestras vidas. Y en este trayecto nosotros no nacemos con limitantes, no nacemos con negativas, siempre buscando nuevas experiencias sin medir realmente el riesgo, sin medir las limitaciones. Como todo niño pues trata de tropezarse, de avanzar y de hacer así que lo que piensa para poder experimentar. Y desde que empezamos, nuestros padres siempre nos están mandando, tal vez porque quieren cuidarnos, obviamente, del riesgo que pueda haber. No va a poner en riesgo nuestra integridad física, ¿no? Sobre todo, pero no solamente eso, sino que nos limitan en otras cuestiones de nuestras vidas, ¿no? Sobre todo en nuestros pensamientos, en lo que queremos, ¿no? Tal vez lograr en nuestra vida, tal vez llegar a ser en nuestra vida, y desde un principio nos están poniendo esas limitaciones de específicamente saber qué hacer y qué no hacer. Siempre te dicen, haz esto, no hagas esto, y regularmente es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Entonces siempre tenemos muy marcado que no podemos hacer realmente lo que queremos llegar a ser, ¿no? Entonces es muy importante primero que entendamos que nuestros padres seguramente lo hacen por amor, ¿no? Pero también que es posible que nosotros mismos podemos hackear ese sistema de creencias que nos inculcan y nos meten desde muy pequeños, nos ponen cadenas y no nos encaminan a poder tomar pues nuevas experiencias, no nos encaminan a tomar pues encaminadas con las experiencias que alguna otra persona ha tenido, y sobre todo para que logremos lo que queremos lograr. No simplemente nos inculcan y nos ponen límites, ¿no? Entonces nacemos, como les comentaba, nacemos queriendo pues comernos al mundo, ¿no? Y cuando queremos, por ejemplo, caminar, pues seguramente nos tropezamos, nos caemos, nos partimos la madre. Pero imagínate que así suceda en el ámbito empresarial, en el ámbito emprendedor y tanto de inversiones, ¿no?
que en una mal jugada, en un mal movimiento, en una mal decisión, porque al final son tomas de decisiones cuando ya estamos creciendo, pues nos tropezamos, nos caemos y literalmente nos partimos la madre. Imagínate que nos quedamos ahí tirados, no hacemos absolutamente nada y ya nos dolió y nos metemos muy adentro de esa creencia de no poder seguir caminando. Es totalmente válido sentir esas limitantes, pero si tú, como les he comentado, hackeas de cierta forma la forma en que tú piensas, de cómo poder darle la vuelta y cómo lograr ahora sí el resultado pues que tú esperas, ¿no? Entonces, pues como les digo, no es pensar en que sí, obviamente nos vamos a caer, van a haber riesgos en los emprendimientos, en los negocios, en las inversiones, en todo va a existir un riesgo, pero que si no intentamos, si no seguimos parándonos, si no seguimos avanzando, pues ahí nos vamos a quedar estancados y vamos a vivir como zombies, así como muchos de mis amigos, muchas de la gente que conozco, incluso muy cercana, que se quedan en esa mentalidad achicada de no poder pensar, de no poder querer ir por más, ¿no? Ir ahora sí que tener una vida plena, digna de lo que están haciendo y generar, por supuesto, muy buenos resultados en su vida, tanto económicos, personales, espirituales y demás, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, tú tienes que ir hackeando tu sistema, no es de la noche a la mañana. En lo personal, a mí me ha costado y me sigue costando, pero no les voy a mentir, no es algo que tú nada más así lo borras, ya se me olvidó esto y reinicio el sistema, ¿no? Sino que tienes que ir por un proceso de formateo de todo tu disco duro de inicio, ¿no? De cómo realmente tienes que pensar para ahora sí ir por tus sueños. Y básicamente esto que siempre predico, que siempre les comento, de no nada más es ir por sus sueños, no nada más es el ser positivo, el pensar en sí se puede, en ánimo, no, sino que estamos en un sentido de energía, de abundancia, de creer que por supuesto que sí se puede. Solamente el 18% del 100% depende, o sea, en cada situación depende de nuestro esfuerzo personal. ¿Sabían eso? Solamente el 18% depende de la chinga que te estás metiendo, de las decisiones que estás tomando, de las inversiones, de los negocios que abres. Solo el 18% depende de ti y todo el resto va a depender del contexto en el que te encuentras. Pero 18% es suficiente para que tú puedas tomar y tú puedas encaminar ese 18% y lo puedas multiplicar, bajar ciertas estadísticas en el contexto en el que te encuentras y también brincar a otro tipo de contextos, pero todo se encuentra empezando por acá. Y si tú empiezas por ahí, es ahí donde tú vas a expandir tu contexto y vas a querer generar más, ¿no? En lo personal, como les digo, desde muy pequeño, pues me fueron encaminando, ¿no? Ciertas limitantes, ciertas creencias, y mi madre, porque fue la que más estuvo presente en mi vida desde muy pequeño, pues era la que me daba en la madre, la que me decía, y yo la verdad es que era muy rebelde desde muy pequeño. Yo siempre le contesté a mi madre, me valía literalmente así contestarle. Y recuerdo mucho una vez en la prepa que yo ya estaba de cierta forma tratando de hackear la forma en que pensaba, la forma de ver las cosas, de generar a tomar ese tipo de decisiones que me dieran, ¿no? En la vida. Entonces yo recuerdo, en ese entonces yo usaba brackets y en una de esas pues que le contesto a mi madre, le digo, no sé, siempre difería con ella, siempre hay que cuestionarse ¿por qué? ¿Por qué, madres, tengo que seguir? ¿Por qué tengo que hacer lo que la demás gente está haciendo? ¿Y por qué no hacer lo que yo quiero hacer? Siempre es, obviamente, estar de cierta forma en ese sentido de rebeldía, pero es decir, oye, cabrón, o sea, ¿por qué tú me vas a decir que yo haga esto cuando también se puede por acá? O hay fundamento de esto que se puede por acá.
o busco alternativas nuevas, busco alternativas diferentes de que también se puede por acá. Entonces yo en una de esas, lo recuerdo muy bien, le contesto a mi madre porque difieron algunas cosas que me haya dicho o que me haya pedido, y íbamos en el carro, ella iba manejando y solamente cuando le contesto, no recuerdo del madrazo que me metió, qué es lo que le contesté, pero me dio un santo putazo que en ese entonces me reventó literalmente el hocico, me reventó 2 brackets y literalmente estaba todo sangrado, ¿no? Y me dijo, tú vas a pagar esa madre y es tu pedo, ¿no? Entonces imagínate desde ahí, desde ese madre, yo lo tengo muy muy presente, porque imagínate, si yo hubiese decidido después de ese putazo, que sí me dolió la verdad, me hubiera decidido quedarme callado sin querer hacer lo que quiero hacer realmente, no hubiera logrado, con base en las decisiones propias que he tomado, no hubiera logrado el estar hoy en día aquí, por supuesto, presentándote, hablándote. Imagínate que yo me hubiese quedado callado en ese entonces y no más seguir haciendo lo que tú me dices que tengo que hacer, porque así es el sistema, porque así lo tengo que hacer. Imagínate, siempre tienes que ir. Obviamente no fue la primera ni la última chinga que me metió, pero la tengo muy muy marcado porque, como les digo, sí me rompió el hocico. O sea, me rompió 2 brackets y estaba, o sea, sangrando cabrón. Y desde ahí dije, no, o sea, ¿por qué tengo que seguir el ganado? ¿Por qué tengo que seguir lo que otros piensan sin haber un fundamento previo o sin haber una experiencia anterior que pueda también acotar esa curva de aprendizaje, ¿no? No solamente ser necio, no solamente es sentirse rebelde, que lo hago nada más por mis huevos o que por llevar la contraria, ¿no? Siempre hay que tener obviamente un pensamiento crítico y contrario, ¿no? a lo que la demás gente está haciendo, y si ves que mucha gente está haciendo lo mismo, ¿por qué vas a hacer tú lo mismo? Siempre piensa que si quieres cosas, si quieres resultados diferentes, también vas a tener que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, como les digo, así muchas cosas empiezan desde muy pequeño, y así es como tú te vas forjando, así es como tú vas creciendo, y así es como tú vas decidiendo qué tipo de actitudes, qué toma de decisiones vas a adquirir en tu vida para poder salir del molde, para poder tomar decisiones distintas y no creérsela, no creerse, no tener esas limitantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no voltear a ver donde muy pocas personas ven si ya están viéndola, ¿no? Pasa mucho hoy en día, ¿no? Como la evolución en sistemas de negocios, en sistemas de inversiones, mucha gente es incrédula en ese sentido, en decir que no se pueden hacer las cosas simplemente porque tengo esas limitantes, esos paradigmas en mi mente, y sobre todo es acerca del dinero. Siempre esa es una de las chingaderas que siempre hablo, y por lo que siempre trato de inculcar la educación financiera a la gente, a seguir promoviendo, a seguir invirtiendo en su capacidad de asombro, en su capacidad crítica, y obviamente de preguntarse, ¿no? El por qué a todo, ¿no? O sea, en diferir en todo lo que se pueda diferir, pero siempre también tomando una base, ¿no? De qué partir, y sobre todo fundamento, ¿no? Entonces, ¿cómo hackeo mi sistema? ¿Cómo siempre, nunca es tarde para hackear este sistema? Puedes tener 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años. Obviamente, mientras más grande te vuelvas, es muchísimo más difícil de que tú puedas hackear esa mentalidad que traes arraigada. Imagínate cuántos años. O sea, imagínate cuánta información. Lo mismo sucede con una computadora. ¿Cuánta información guardaría durante todos estos años? Para borrarla te va a tardar un chingo. Lo mismo sucede. Entonces, y hasta puede dejar de funcionar, ¿no? Entonces,
siempre es importante que pues tengamos esa mentalidad, ¿no? de seguir creciendo, ¿no? de ver hacia dónde o cómo tomar decisiones alternativas para poder hackear pues nuestro sistema, nuestra mente, ¿no? y la toma de decisiones, ¿no? Para esto, el punto número 1 para hackear tu mente con referencia al dinero simplemente es entendiendo cómo funciona el dinero, de dónde viene, de dónde proviene, ¿no? Y hacia dónde va también, o sea, tanto ver la historia como las tendencias, ¿no? De hacia dónde se encamina el crecimiento y la evolución del mismo dinero, ¿no? Otra es no temerle al dinero, no temerle, literalmente son números, literalmente es papel hoy en día, pero hay que tomar en cuenta de que simplemente, o sea, tú eres capaz de poder seguir haciendo dinero, pero va a llegar, nadie tiene la vida comprada y va a llegar el punto en que la verdad es que no puedas tener algún ingreso que dependa de ti, por lo que tú tienes que trabajar. Acuérdate que en el punto número 3, ahorrando no vas a llegar a ningún lado. Los ahorradores son los que más pierden. Ahorrando simplemente dinero, ningún millonario se ha vuelto millonario porque ahorra, ¿no? O sea, imagínate, tienes que pensar siempre en invertir, ¿no? De entrada, el punto número 4, tener las metas claras, bien establecidos, tanto personales, espirituales, financieras, sobre todo, y hacia dónde vamos. Y como lo he platicado en algunas ocasiones, no trabajamos simplemente por dinero, que mucha gente ahí va en esa ruedita y nunca sale de ese punto. Entonces, lo que trabajamos, cada centavo que ganamos, cada centavo por el que trabajamos, va a ser aquel soldado que trabaje por nuestra libertad y podamos expandirnos, podamos ayudar a muchísima más gente, ¿no? La meta es la libertad en sí, de tener ese tiempo, de tener ese dinero que sostenga no solamente a mí, sino también a mis más acercados, ¿no? Entonces entender, ¿no? Eso, que cada centavo que tú ganes activamente te va a servir para que tú puedas ponerlo a trabajar, para que trabaje por tu libertad en general y tu libertad financiera, ¿no? Entonces, punto número 6, rompe tus paradigmas acerca del dinero, de que por qué el dinero es malo, de que por qué no tenerlo todo, ¿no? O si bien te va bien en el amor, te va mal en el dinero, o viceversa, ¿no? ¿Por qué no tenerlo todo? O sea, tienes que ir tras todo, así que romper esas barreras, esas limitantes de que todo es posible, ¿no? Obviamente todo conlleva su tiempo y tú tienes esa toma de decisiones que si te pones y te fijas una meta bien establecida, créeme que vas a llegar tanto en inversiones, tanto en negocios, pero tienes que ser inteligente y empezar lo más pronto posible, ¿no? El punto número 7 obviamente es el estar dispuesto, ¿no? Y obviamente a disciplina, a hacer lo que toca hacer. No es nada más, ya gané esto, ya invertí esto, ya generé esto. No, o sea, es llegar a un punto en el de que si bien estamos algunas personas empezando, tienes que dormir mal para vivir bien. O sea, no vas a empezar, no vas a empezar, estás empezando un negocio, no tienes ni siquiera los recursos y vas y te acuestas y te sientas en tus laureles. Así no funciona la vida. Tienes que empezar, tienes que estar consciente de que todo conlleva tiempo y que tienes que estar, por supuesto, dispuesto a dar tu tiempo, tu mayor tiempo, para poder romper esas limitantes y salir, por supuesto, vencedor de ese hackeo de sistema, ¿no? Una de las cosas, como les digo, y tiene mucho que ver mi corbatita aquí de elefantitos, por si no la han visto, hace mucha referencia el elefante, les voy a contar, el elefante del circo, ¿no? Pues este elefante, ¿no? Enorme y poderoso, ¿no? Como vemos, un animal, pues muy, muy grande, temeroso en algunas cuestiones, pero cuando se convierte en un elefante de circo, ahora sí que lo adoptan, lo agarran, lo cazan desde muy pequeño y
y lo encadenan a esas limitantes, lo encadenan a esas creencias, ¿no? De que no puede hacer, de que no tiene la fuerza suficiente para romperlas, de seguir creciendo, ¿no? Entonces, el elefantito obviamente empieza, como es pequeño, empieza a querer zafarse con todas sus fuerzas, no lo logra, al día siguiente hace lo mismo y lo mismo sucede, y así sucesivamente hasta que pasan una semana, un mes e incluso un poco más. Entonces llega el punto en el que este elefante crece y se vuelve grandioso, se vuelve muy muy poderoso, fuerte, y obviamente, ¿no? Puede llevar a muchos más. Pero lo que pasa es que aún estando encadenado, él no va a poder escapar, él no va a poder hacer nada más que pensar que tiene que estar encadenado en ese sentido y no va a poder lograr nada en la vida. Así como ese elefante, él tiene ese recuerdo, él tiene esa creencia de impotencia que sintió cuando era muy pequeño, y como él pegó, ¿no? Él pateó, él forjó con todas sus fuerzas para poder zafarse y no lo logró. Lo mismo sucede, ¿no? Con nosotros. Siempre cuando empezamos muy, muy chicos con esas limitantes y no nos damos esa capacidad de poder intentar, de poder hacer más, así como el elefante. Él crece y él nunca más lo intentó, nunca más intentó romper las cadenas. ¿Por qué? Porque él tiene esa creencia, ese chip, esa mentalidad que desde inicio nos ponen, nos inculcan incluso nuestros padres, ¿no? Que lo hacen por amor, que al final pues nos afecta, pero es parte de lo que tú tienes que hacer, el creértela, el saber que tienes la fuerza suficiente para intentar romper esas cadenas, y si no es así en la primera, tienes que volver a hacerlo y volver a intentarlo hasta lograr hackear tu sistema de creencias y puedas ahora sí que creértela y hacer cosas maravillosas, empezar a invertir, porque al final, como les digo, los ahorradores son los perdedores y ellos no ganan. O sea, no vas a llegar a rico ahorrando, simplemente invirtiendo. Y si tú empiezas a invertir tu tiempo, tu capacidad, tu dinero en instrumentos que te generen rendimientos altos, por supuesto, buscar alternativas, no estancarte en un simple lugar, ¿no? Aún así, aunque la cagues, siempre es, te lo digo personalmente, ¿no? Nos ha pasado de todo en este camino emprendedor. La verdad es que me han dado en la madre y seguimos aguantando los putazos, sobre todo de la pandemia y otras cuestiones que nos han dado, que ahí seguimos y no porque nos tiren y me tropiece, ahí me voy a quedar, sino que seguimos trabajando para seguir generando mayores cosas, ¿no? Entonces, queridos emprendedores, con esto nos vamos. Les doy una frase, sobre todo, ¿no? Con referencia a lo que es el elefante, ¿no? Ahí les va. Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Entonces, con eso nos vamos, queridos emprendedores. Espero que te lleves siempre lo mejor. Te deseo todo el éxito del mundo. Tú puedes, con esta pandemia, puedes hackear tu sistema de creencias y sobre todo tu sistema financiero, para poder ahora sí poner a trabajar ese dinero, ese soldado, ese centavo de peso que tú ganas, ponerlo a trabajar el doble, el triple, el cuádruple, para que vaya por esa libertad, por tu libertad. Te deseo todo lo mejor, te mando muchas bendiciones, un abrazo, y recuerda siempre que nos vamos a la cima. Que tengan una excelente noche.